acostumbrados a verla diariamente, habían pasado por alto. La ceremonia continuó mientras yo luchaba internamente con mi dilema ético. ¿Debería intervenir? ¿Era apropiado mencionar algo en un día tan especial? Carmen llegó al altar donde Miguel, su prometido, la esperaba con ojos llenos de emoción. Cuando el oficiante pidió que los novios se miraran el uno al otro, lo vi de nuevo. Esta vez fue inconfundible. La leve asimetría en su sonrisa. La manera en que su párpado derecho caía ligeramente. Y luego, cuando levantó la mano para tomar la de Miguel, ese temblor casi imperceptible. Señales que juntas formaban un patrón que había visto demasiadas veces en mi carrera. Si alguien tiene alguna razón para que esta unión no se realice, que hable ahora o calle para siempre, dijo el oficiante con la formalidad protocolaria de quien no espera que nadie realmente responda. El silencio llenó el salón. Los segundos parecían estirarse mientras mi mente procesaba velozmente todas las posibilidades. Interrumpir una boda sería un escándalo, pero ¿y si lo que estaba viendo era realmente grave? ¿Y si cada minuto contaba? La mano de Carmen temblaba ahora más visiblemente mientras sostenía la de Miguel. Vi una gota de sudor recorrer su sien a pesar del aire acondicionado. Su respiración se volvió irregular. Nadie más parecía notarlo, todos cautivados por la belleza del momento. Fue entonces cuando ocurrió. Carmen parpadeó varias veces, como intentando enfocar la vista. Su sonrisa se desvaneció momentáneamente y me miró. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron y pude ver el miedo en los suyos. Ella lo sabía. Había estado ocultando algo. Yo. La voz de Carmen sonó débil, apenas audible. El ramo de flores blancas resbaló de sus manos y cayó al suelo con un suave golpe que resonó en el silencio expectante. Miguel la miró confundido. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. La madre de la novia se llevó una mano al pecho con expresión preocupada. En ese momento, mi papel como invitado quedó en segundo plano. Me puse de pie instintivamente, pero antes de que pudiera acercarme, Carmen se tambaleó. Miguel la sostuvo justo a tiempo, evitando que cayera. «¿Qué te pasa, amor?», preguntó él, su voz temblorosa revelando su angustia. «No es nada, solo estoy nerviosa», respondió ella con una sonrisa forzada. Pero la manera en que sus palabras se arrastraban ligeramente confirmó mis sospechas. Me abrí paso entre los invitados que ahora formaban un círculo alrededor de la pareja. «Soy médico», anuncié, llegando hasta ellos. «Permítanme revisar a la novia». Los ojos de Carmen se encontraron con los míos nuevamente. Vi alivio mezclado con vergüenza. No quería arruinar el día, susurró mientras Miguel la ayudaba a sentarse. Al tomarle el pulso, sentí la mirada de todos los presentes sobre nosotros. La tensión era palpable. Lo que debía ser el día más feliz en la vida de esta pareja se había convertido en un momento de incertidumbre y miedo. «¿Desde cuándo tienes estos síntomas?», pregunté en voz baja para que solo ella pudiera escucharme. «Hace unas semanas», confesó. «Pensé que era estrés por la boda. No quería preocupar a nadie». Un error común y potencialmente fatal. ¿Cuántas veces había visto pacientes que restaban importancia a señales críticas de su cuerpo, especialmente cuando éstas aparecían en momentos inconvenientes? Mientras evaluaba sus signos vitales, noté que Miguel no soltaba su mano. Su mirada revelaba que empezaba a entender la gravedad de la situación. La madre de Carmen se acercó, el maquillaje ya corrido por las lágrimas. «¿Qué le pasa a mi hija, doctor?», preguntó con voz entrecortada. No quería alarmar a nadie innecesariamente, pero tampoco podía minimizar lo que estaba viendo. Los síntomas eran consistentes con algo serio, algo que requería atención médica inmediata. «Necesitamos llevarla al hospital», respondí con la calma profesional que había perfeccionado durante años de dar malas noticias a familias en la sala de emergencias. El salón quedó en completo silencio. El oficiante, claramente desconcertado, cerró su libro sin saber qué hacer a continuación. Los fotógrafos habían dejado de tomar fotos, como si capturar este momento fuera una intrusión demasiado íntima. «¿Hospital? Pero, la ceremonia, los invitados», balbuceó la madre, aferrándose a la normalidad que se desvanecía rápidamente. Miguel, sin embargo, ya estaba en acción. «La boda puede esperar», dijo con firmeza. «Nada es más importante que Carmen». Mientras organizábamos el traslado, no podía dejar de pensar en lo que había visto en sus ojos. No era solo miedo a lo que le estaba sucediendo físicamente. Había algo más, un secreto que pesaba sobre ella. «Hay algo que necesito decirte», susurró Carmen a Miguel mientras la llevábamos hacia la salida. «Algo que he estado ocultando».
Los murmullos de preocupación de los invitados crecieron mientras atravesábamos el pasillo, esta vez en dirección contraria. Lo que comenzó como una celebración de amor se había transformado en una carrera contra el tiempo. Y lo que yo había notado, ese pequeño detalle que alertó mi instinto médico, era solo la punta del iceberg de una verdad mucho más compleja que estaba a punto de salir a la luz. El trayecto hacia el hospital fue una mezcla de sirenas y silencios incómodos. Carmen iba recostada en la ambulancia, con Miguel sosteniendo su mano como si temiera que al soltarla, ella pudiera desvanecerse para siempre. Yo viajaba con ellos, monitoreando sus signos vitales que, afortunadamente, se habían estabilizado. El vestido de novia, diseñado para brillar bajo las luces de una celebración, ahora lucía fuera de lugar entre el equipo médico y las paredes blancas de la ambulancia. ¿Qué es lo que no me has dicho, Carmen?, preguntó Miguel finalmente, su voz apenas audible sobre el ruido de la sirena. Carmen desvió la mirada hacia la ventana. Las lágrimas habían arruinado su maquillaje, pero aún así, había una belleza vulnerable en su rostro que explicaba por qué Miguel la miraba como si fuera lo único importante en el mundo. Hace 3 meses tuve un desmayo en el trabajo, comenzó ella con voz temblorosa. Nadie lo supo porque estaba sola en mi oficina. Cuando desperté, llamé a una amiga médica. Ella me hizo algunas pruebas preliminares. Miguel la miraba con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Por qué no me dijiste nada? Los resultados no fueron concluyentes, continuó Carmen. Me recomendaron hacer más estudios, pero la boda, completé yo, entendiendo por fin. No quisiste posponer la boda. Carmen asintió, y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Hemos esperado tanto por este día, Miguel. Después de todo lo que pasamos, después de la enfermedad de tu madre el año pasado y la crisis en tu trabajo, necesitábamos algo bueno en nuestras vidas. El paramédico que conducía la ambulancia nos informó que llegaríamos al hospital en 5 minutos. Afuera, el sol de la tarde empezaba a descender, bañando la ciudad con una luz dorada que contrastaba con la gravedad del momento que vivíamos. ¿Qué fue lo que viste, doctor?, preguntó Miguel, volviéndose hacia mí. ¿Qué notaste durante la ceremonia? Evalué cuidadosamente mis palabras. No quería alarmarlos innecesariamente, pero tampoco podía minimizar la situación. Noté signos neurológicos sutiles, expliqué. La asimetría facial, el temblor en las manos, la dificultad para articular palabras cuando estaba bajo estrés. Son síntomas que podrían indicar varias condiciones. ¿Es grave? La pregunta de Miguel pendía en el aire como una sentencia a punto de ser dictada. No podemos saberlo hasta realizar los estudios adecuados, respondí, optando por la honestidad mesurada que había aprendido a lo largo de años tratando con familias preocupadas. La ambulancia se detuvo frente a la entrada de emergencias. El movimiento fue rápido y coordinado, las puertas se abrieron, la camilla salió, y en cuestión de segundos estábamos avanzando por los pasillos antisépticos del hospital. Un lugar que para mí resultaba tan familiar como mi propia casa, pero que para Carmen y Miguel representaba un territorio de incertidumbre y miedo. El personal de emergencias, al ver el vestido de novia, intercambió miradas de sorpresa, pero mantuvo el profesionalismo. La doctora Laura Mendoza, neuróloga de guardia y antigua colega mía, nos recibió con la eficiencia que la caracterizaba. Alberto me saludó con un gesto rápido antes de dirigir su atención a Carmen. Vamos a trasladarla inmediatamente para realizar una tomografía y otros estudios. En la sala de espera, donde terminamos Miguel y yo mientras atendían a Carmen, el silencio era opresivo. Miguel aún llevaba su traje de novio, ahora arrugado. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello, y sus ojos reflejaban el cansancio emocional de alguien que había pasado de la felicidad extrema al terror en cuestión de minutos. Su familia debe estar preocupada, comenté, intentando romper el silencio. Les pedí que se quedaran en el salón, respondió él, pasándose una mano por el cabello con gesto nervioso. La madre de Carmen quería venir, pero alguien tenía que explicar la situación a los invitados y organizar, lo que sea que se organiza cuando una boda se interrumpe así. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una ironía amarga. Me di cuenta de que Miguel estaba procesando no solo la preocupación por la salud de Carmen, sino también la revelación de que ella le había ocultado información importante. ¿Cómo no me di cuenta?, murmuró más para sí mismo que para mí. Vivimos juntos. La veo todos los días. ¿Cómo no noté que algo andaba mal? A veces los síntomas neurológicos son sutiles, intenté consolarlo. Y cuando vemos a alguien diariamente, los cambios graduales pueden pasar desapercibidos. Miguel sacó su teléfono y miró la pantalla. Tenía varias llamadas perdidas y mensajes sin leer. Es el padre de Carmen, dijo. Está en camino con la madre.
Mientras Miguel respondía el mensaje, observé a las personas que entraban y salían de la sala de emergencias. Cada día, vidas enteras cambiaban en este lugar. Planes interrumpidos, futuros alterados, prioridades redefinidas en un instante. Como médico, había sido testigo de estos momentos innumerables veces, pero nunca dejaba de impactarme. La doctora Mendoza regresó una hora después, su expresión seria pero controlada. Hemos completado los estudios iniciales, nos informó, sentándose frente a nosotros. Carmen está estable, pero hemos encontrado algo que requiere atención. Miguel se inclinó hacia adelante, su cuerpo tenso como un cable a punto de romperse. ¿Qué es? Por favor, dígame qué tiene. La doctora desplegó varias imágenes en su tablet. Las tomografías muestran una anomalía vascular en el hemisferio izquierdo del cerebro. Es lo que llamamos un cavernoma, una malformación de los vasos sanguíneos que puede causar los síntomas que Carmen ha experimentado. Estudié las imágenes con atención. El cavernoma era visible como una sombra irregular, similar a una mora. No era enorme, pero su ubicación era preocupante. ¿Es un tumor?, preguntó Miguel, su voz quebrándose. No, no es un tumor, aclaró la doctora Mendoza. Es una malformación congénita. Carmen probablemente la ha tenido toda su vida, pero ha comenzado a manifestar síntomas recientemente. ¿Puede tratarse?, fue la siguiente pregunta de Miguel, aferrándose a cualquier esperanza. La doctora Mendoza y yo intercambiamos una mirada. Ambos conocíamos las complejidades del caso. Sí, respondió ella cautelosamente. Existen tratamientos, pero necesitamos hacer más estudios para determinar el enfoque adecuado. La ubicación es delicada, cerca de áreas que controlan el habla y el movimiento. Los padres de Carmen llegaron en ese momento. La madre aún llevaba el vestido elegante que había escogido para la boda de su hija. Al vernos, su rostro se contrajo en una mueca de angustia. ¿Dónde está mi hija?, preguntó, su voz temblorosa pero determinada. Mientras la doctora Mendoza explicaba nuevamente la situación a los padres, observé a Miguel que se había alejado unos pasos, mirando por la ventana hacia el estacionamiento del hospital. La noche había caído completamente, y las luces de la ciudad brillaban en la distancia. En algún lugar de esa ciudad estaba el salón de bodas, probablemente ya vacío, con las flores marchitándose y las mesas desocupadas. Un escenario abandonado donde el guión previsto había sido bruscamente reescrito. Me acerqué a él, respetando su espacio pero ofreciendo mi presencia. Ella va a necesitar apoyo en los próximos días, dije suavemente. Los cavernomas pueden ser impredecibles. Miguel asintió, sin apartar la mirada de la ventana. Cuando le propuse matrimonio hace un año, le prometí estar a su lado en la salud y en la enfermedad. Supongo que estamos poniendo a prueba esa promesa antes incluso de completar los votos. Había una tristeza en su voz, pero también una resolución firme que me hizo admirarlo. En la crisis, algunas personas revelan su verdadero carácter, y Miguel estaba mostrando el suyo. Doctor, me llamó, volviéndose finalmente hacia mí. Hay algo que no entiendo. Usted dijo que notó los síntomas durante la ceremonia. ¿Cómo pudo ver señales tan sutiles en alguien que apenas conocía? Su pregunta me tomó por sorpresa. No era la típica preocupación de un familiar angustiado sobre el diagnóstico o el tratamiento. Era mucho más personal, casi una acusación velada. Sentí todas las miradas sobre mí, Miguel, los padres de Carmen, incluso la doctora Mendoza parecía intrigada. En mi profesión, desarrollas una especie de sexto sentido, respondí tras una pausa. Pequeños detalles que para otros pasan desapercibidos, para mí son señales de alerta. Miguel mantuvo su mirada fija en mí, como si buscara algo más en mi respuesta. ¿Solo eso? ¿Un sexto sentido médico? Antes de que pudiera elaborar, una enfermera se acercó a nosotros. Carmen está preguntando por su prometido, anunció. Pueden pasar a verla, pero solo 2 personas por ahora. Los padres de Carmen intercambiaron miradas con Miguel. Ve tú con su madre, dijo el padre de Carmen a Miguel, poniendo una mano sobre su hombro. Yo esperaré aquí. Mientras se alejaban por el pasillo blanco del hospital, me quedé a solas con el padre de Carmen y la doctora Mendoza, quien pronto se excusó para atender otros pacientes. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de preguntas no formuladas. Doctor Fuentes, dijo finalmente el hombre, su voz grave resonando en la sala de espera casi vacía. ¿Podemos hablar en privado? Me guió hacia un rincón apartado, lejos de los oídos del personal y otros visitantes. Su rostro, marcado por la preocupación, adquirió una expresión que no supe descifrar, entre sospecha y súplica. Conozco su reputación,
Doctor. Sé quién es usted realmente y por qué estaba en la boda, dijo en voz baja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Este giro de los acontecimientos era completamente inesperado. No entiendo a qué se refiere, respondí con cautela. Por favor, su voz se quebró ligeramente. No juguemos este juego. Carmen me contó todo hace semanas. Sé que usted fue quien diagnosticó a su madre hace 15 años con la misma condición. La revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría. De repente, las piezas comenzaron a encajar, la mirada de reconocimiento en los ojos de Carmen durante la ceremonia, su reticencia a buscar atención médica, el secreto que guardaba. La madre de Carmen. Dolores Vega, murmuré, recordando a una paciente de hace muchos años, cuando yo apenas comenzaba mi carrera como neurólogo. No hice la conexión. El apellido de Carmen es diferente. Es el apellido de su padrastro. Yo me casé con Dolores cuando Carmen tenía 10 años, después de que enviudara. Mi mente trabajaba a toda velocidad procesando esta información. Dolores Vega había sido una de mis primeras pacientes con un cavernoma cerebral. Su caso había sido particularmente desafiante debido a la ubicación de la malformación. Carmen creció viendo sufrir a su madre, continuó el hombre. Las crisis, las cirugías, la rehabilitación. Cuando comenzó a experimentar síntomas similares hace unos meses, reconoció las señales de inmediato. ¿Por qué no buscó ayuda médica adecuada?, pregunté, la frustración profesional mezclándose con una creciente preocupación personal. Miedo, respondió simplemente. El mismo miedo que paralizó a su madre durante años. Pero había algo más. Carmen descubrió que usted asistirá a la boda como amigo del primo de Miguel. Ella lo vio como una señal. Una señal. Pensó que si el destino ponía en su camino al médico que trató a su madre, debía significar algo. Decidió esperar, observar si usted notaba algo durante la ceremonia. La magnitud de lo que me estaba revelando me dejó sin palabras. Carmen había estado jugando una especie de ruleta rusa con su salud, esperando una intervención casi mística. Es una locura, dije finalmente. Podría haber sufrido un sangrado cerebral en cualquier momento. Lo sé, asintió él, pasándose una mano temblorosa por el rostro. Traté de convencerla, pero Carmen heredó la terquedad de su madre. ¿Y después de lo que pasó con Dolores? ¿Qué pasó con Dolores?, pregunté, aunque algo en mi interior ya anticipaba la respuesta. Falleció hace 2 años, respondió, su mirada perdiéndose en los recuerdos. No debido al cavernoma directamente, sino por complicaciones después de su tercera cirugía. El peso de esta revelación se asentó sobre mis hombros. No había seguido el caso de Dolores después de que fuera transferida a otro especialista. En mi mente, siempre había asumido que estaba bien. Un pensamiento perturbador cruzó mi mente. Miguel, él sabe sobre la historia familiar. No, la respuesta fue contundente. Carmen no quiso contarle. Temía que la viera diferente, que la tratara como a una paciente en vez de como a su prometida. O peor aún, que la dejara por miedo a un futuro lleno de hospitales y tratamientos. Antes de que pudiera responder, vimos a Miguel caminando rápidamente hacia nosotros desde el pasillo. Su expresión era una mezcla de confusión y alarma. Carmen está preguntando por usted, doctor, dijo, señalándome. Insiste en hablar con usted a solas. Intercambié una mirada significativa con el padre de Carmen antes de seguir a Miguel. ¿Qué podría querer decirme Carmen que no pudiera escuchar su prometido? La habitación donde habían instalado a Carmen temporalmente era pequeña pero privada. El vestido de novia había sido reemplazado por una bata de hospital, y su cabello, antes elegantemente recogido, caía suelto sobre sus hombros. Al verme entrar, pidió a la enfermera y a su madre que nos dejaran solos. Doctor Fuentes, comenzó una vez que estuvimos a solas, su voz más firme de lo que esperaba. Imagino que mi padre ya le ha contado la historia. Asentí, acercándome a su cama. Carmen, debiste buscar atención médica inmediatamente. Lo sé, admitió, bajando la mirada. Pero después de ver lo que le pasó a mi madre bajo el cuidado de los mejores especialistas, desarrollé una desconfianza hacia los médicos. Todos excepto uno. ¿Yo?, pregunté, genuinamente sorprendido. Apenas traté a tu madre. Usted fue el único que le habló con honestidad desde el principio. El único que no le dio falsas esperanzas, pero tampoco la condenó a una vida de miedo. Mi madre siempre lo recordó con respeto. Sus palabras me conmovieron, pero también aumentaron mi preocupación por la situación actual. Carmen, el cavernoma que tienes es similar al de tu madre, pero cada caso es único. Necesitamos actuar rápido. Lo sé, asintió ella,
y noté que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero antes, necesito pedirle algo. ¿Qué cosa? Carmen respiró profundamente, como reuniendo valor. No le diga a Miguel sobre mi madre. Al menos no todavía. Él ya está lidiando con demasiado. Carmen, ocultar información médica relevante podría. Por favor, me interrumpió, su voz quebrándose. Solo hasta que yo pueda encontrar las palabras adecuadas. Necesito ser yo quien se lo diga. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Miguel estaba allí, su rostro pálido y su respiración agitada. Ya lo sé todo, dijo, avanzando hacia la cama de Carmen. Tu madre, la enfermedad hereditaria, ¿por qué ocultaste tus síntomas? Lo sé todo. Carmen palideció. ¿Cómo? Tu padre, respondió Miguel. Decidió que ya era suficiente con los secretos. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Me sentí como un intruso en un momento profundamente íntimo, pero ninguno de los dos parecía notar mi presencia. Lo siento, susurró Carmen finalmente. Tenía miedo. Miguel se acercó más, tomando su mano. ¿Miedo de qué? ¿De mí? ¿De qué te dejaría por esto? No sería la primera vez que alguien huye ante una enfermedad crónica, respondió ella con amargura. Vi cómo el padrastro de mi madre la abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. La revelación pareció golpear a Miguel como un puño físico. Se tambaleó ligeramente antes de sentarse en el borde de la cama. ¿Eso es lo que piensas de mí?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Después de 5 años juntos? ¿Después de todo lo que hemos superado? La tensión en la habitación era insoportable. Decidí que era momento de retirarme, pero antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta, la máquina que monitoreaba los signos vitales de Carmen comenzó a emitir pitidos acelerados. Carmen, Miguel se incorporó alarmado. Vi cómo el rostro de Carmen se contrajo en una mueca de dolor. Su mano derecha se aferró al lado izquierdo de su cabeza. Me duele, gimió. Me duele mucho. Los pitidos se volvieron más rápidos y erráticos. Corrí hacia el botón de emergencia mientras gritaba por ayuda. Miguel, paralizado por el shock, observaba impotente cómo Carmen comenzaba a convulsionar. Necesitamos ayuda aquí, grité hacia el pasillo. Posible hemorragia cerebral. En segundos, la habitación se llenó de personal médico. La doctora Mendoza llegó casi inmediatamente, dando órdenes precisas mientras evaluaba la situación. Preparen quirófano, ordenó. Llamen al neurocirujano de guardia. La vamos a subir ahora mismo. Todo sucedió con la velocidad frenética de las emergencias médicas. Carmen fue trasladada rápidamente, dejándonos a Miguel y a mí en una habitación repentinamente vacía, con solo el eco de las alarmas y el perfume de novia que aún impregnaba el aire. Las horas siguientes transcurrieron como en una pesadilla en cámara lenta. La sala de espera del área quirúrgica se convirtió en nuestro limbo personal. Miguel, sus padres, los padres de Carmen y yo, todos suspendidos en un estado de ansiedad perpetua. Cada vez que las puertas dobles se abrían, nuestros corazones daban un vuelco colectivo, pero nunca era para nosotros. Otros familiares recibían noticias, algunas buenas, otras devastadoras, mientras nosotros seguíamos esperando. El padre de Carmen se sentó a mi lado después de varias horas. Su rostro mostraba el agotamiento de quien ha vivido esta película antes y conoce su posible desenlace. Es como un déjà vu, murmuró, frotándose los ojos enrojecidos. Estar aquí, esperando, rezando. Ya lo viví con Dolores. Los avances médicos de los últimos 15 años han sido significativos. Intenté consolarlo, aunque sabía que mis palabras sonaban huecas frente a su experiencia vivida. ¿Sabe algo que no nos está diciendo, doctor?, preguntó, clavando su mirada en mí. Como médico. Como el hombre que notó lo que todos pasamos por alto. Sentí el peso de su pregunta. Como profesional, había aprendido a mantener cierta distancia emocional, pero este caso había cruzado fronteras personales que nunca anticipé. Carmen es joven y fuerte, respondí finalmente. Y el cavernoma fue detectado antes de que causara daños irreversibles. Eso ya es una ventaja que su madre no tuvo. No era una respuesta directa, pero fue lo más honesto que pude ser. La verdad era que, incluso con todos los avances médicos, las cirugías cerebrales siempre conllevan riesgos significativos. Y más cuando se realizan bajo la presión de una emergencia. Miguel se había aislado en un rincón de la sala, rechazando cualquier intento de consuelo. Lo observé disimuladamente, reconociendo en su expresión algo más complejo que la preocupación por un ser querido. Había una lucha interna, un ajuste de cuentas con las verdades recién descubiertas. Finalmente, me acerqué a él,
ofreciéndole un café que aceptó mecánicamente. No sé si puedo hacer esto, confesó en voz baja, sin mirarme. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Sus palabras me sorprendieron por su honestidad descarnada. No era lo que esperaba oír de alguien en su situación. ¿A qué te refieres exactamente?, pregunté. A todo esto, hizo un gesto vago hacia nuestro alrededor. Los hospitales, las emergencias, la incertidumbre. Y saber que esto podría ser solo el comienzo. Que nuestra vida juntos podría ser una sucesión de crisis médicas. Había en su voz no solo miedo, sino una especie de vergüenza por sentir ese miedo. Carmen tenía razón en ocultármelo, continuó. En el fondo, sabía que yo reaccionaría así. Débil. Egoísta. No creo que sea debilidad reconocer tus límites, respondí. Lo verdaderamente débil sería fingir una fortaleza que no sientes. Miguel levantó la mirada, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. ¿Qué clase de hombre duda si puede acompañar a la mujer que ama en momentos como este? No tuve oportunidad de responder. Las puertas del área quirúrgica se abrieron y la doctora Mendoza apareció, su expresión ilegible bajo la mascarilla quirúrgica que aún llevaba puesta. Todos nos pusimos de pie al unísono, como si un director invisible hubiera dado la señal. La cirugía ha terminado, anunció, bajándose la mascarilla. Logramos controlar la hemorragia y estabilizar el cavernoma. Un suspiro colectivo recorrió la sala, pero sabíamos que había más. Sin embargo, continuó la doctora, y esa simple palabra pareció congelar el aire, la ubicación de la lesión y la naturaleza de la emergencia complicaron el procedimiento. Carmen está estable, pero... La pausa que siguió fue insoportable. Los padres de Carmen se tomaron de las manos, preparándose para lo peor. Miguel dio un paso adelante, como enfrentándose físicamente a lo que viniera. Necesitamos esperar a que despierte para evaluar si hay secuelas neurológicas, completó la doctora Mendoza. Especialmente en relación al habla y la movilidad del lado derecho. ¿Cuándo sabremos?, preguntó la madre de Carmen, su voz apenas audible. La mantendremos en coma inducido por 24 horas para reducir la inflamación cerebral. Después comenzaremos a disminuir la sedación gradualmente. Las implicaciones de sus palabras cayeron pesadamente sobre nosotros. Un día entero de espera. Un día para imaginar todos los posibles escenarios. Un día para que cada uno enfrentara sus propios miedos y decisiones. La doctora Mendoza nos permitió ver a Carmen brevemente, de dos en dos. Miguel y yo fuimos los últimos. Entrar a la unidad de cuidados intensivos fue como ingresar a otro mundo, uno dominado por el sonido rítmico de máquinas y luces tenues. Carmen yacía inmóvil, su cabeza parcialmente vendada, tubos y cables conectados a su cuerpo de manera que parecía más una extensión de la tecnología que la mujer vibrante que había visto horas antes en su vestido de novia. Miguel se quedó paralizado en la entrada. Tuve que empujarlo suavemente para que avanzara hacia la cama. Cuando finalmente se acercó a Carmen, no la tocó. Solo la observó con una mezcla de terror y tristeza que me partió el corazón. Volveré en unos minutos, murmuré, dejándole espacio para un momento privado. Esperé fuera, intercambiando algunas palabras técnicas con el personal de la UCI. Cuando calculé que habían pasado suficientes minutos, regresé a la habitación. Miguel estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de Carmen entre las suyas. Ella me salvó la vida una vez, dijo sin voltearse, sabiendo de algún modo que yo había entrado. Hace 3 años. Estaba en mi punto más bajo después de perder mi trabajo. Bebía demasiado, no veía salida. Y un día, Carmen entró al bar donde estaba ahogando mis penas. No nos conocíamos. Ella estaba esperando a una amiga que nunca llegó. Hizo una pausa, acariciando suavemente la mano de Carmen. Me habló como si me conociera de toda la vida. Como si pudiera ver a través de mi fachada. Esa noche me acompañó a casa para asegurarse de que llegara bien. Dejó su número por si necesitaba hablar. 3 días después la llamé, no para hablar, sino porque había decidido terminar con todo. Necesitaba despedirme de alguien, y ella era la única persona que había mostrado verdadero interés. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Vino inmediatamente a mi apartamento. Habló conmigo durante horas. Se quedó toda la noche, vigilando que no hiciera nada estúpido. Al día siguiente me acompañó a buscar ayuda profesional. Nunca se alejó, ni siquiera en mis peores momentos. Finalmente se volvió hacia mí, su rostro transformado por una determinación que no había visto antes. Y ahora tengo miedo de quedarme con ella porque podría ser difícil, dijo con amarga ironía. ¿Qué clase de hombre soy? Uno humano, respondí simplemente. Con miedos humanos.
Lo importante no es no sentir miedo, sino lo que decides hacer a pesar de él. Miguel asintió lentamente, volviendo su atención a Carmen. No voy a irme a ninguna parte, dijo con voz firme, como si hiciera un juramento solemne. No importa lo que pase cuando despierte. Las siguientes horas se transformaron en una vigilia colectiva. Familiares y amigos se turnaban en la sala de espera. La noticia de la boda interrumpida por emergencia médica se había extendido, y una corriente constante de apoyo fluía hacia el hospital en forma de personas, mensajes, incluso comida para los que nos negábamos a irnos. Yo alternaba entre consultar con el equipo médico y acompañar a la familia. A pesar de no ser el médico tratante, mi conexión con el caso me mantenía involucrado más allá de lo profesional. La mañana siguiente, mientras el hospital comenzaba a despertar con el cambio de turno, la doctora Mendoza nos reunió nuevamente. Su expresión era serena pero cautelosa. Vamos a comenzar el proceso de despertar a Carmen, anunció. Pero necesito que entiendan algo importante. Este proceso no es como en las películas. No será un despertar repentino donde ella abrirá los ojos y todo estará bien. Será gradual, posiblemente con periodos de confusión y desorientación. Nos explicó que irían reduciendo la sedación paulatinamente y que los primeros signos de respuesta podrían ser sutiles, un cambio en el patrón respiratorio, movimiento ocular bajo los párpados, pequeñas respuestas a estímulos. ¿Quién quiere estar presente durante el proceso?, preguntó. Todos levantamos las manos casi al unísono. La doctora sonrió con comprensión, pero negó con la cabeza. Solo 2 personas. Demasiada estimulación podría ser contraproducente. El padre de Carmen miró a Miguel y asintió. Tú deberías estar allí, dijo. Y el doctor Fuentes, si está de acuerdo. Tiene experiencia médica y una conexión especial con este caso. Así fue como, media hora después, Miguel y yo nos encontramos a ambos lados de la cama de Carmen, mientras la enfermera ajustaba la medicación intravenosa. La habitación estaba en un silencio expectante, interrumpido solo por el pitido constante de los monitores. Le hablaré cuando empiece a mostrar signos de respuesta, me explicó la enfermera. Las voces familiares pueden ayudar en el proceso de orientación. Miguel se inclinó hacia Carmen, tomando su mano con delicadeza. Estoy aquí, amor, susurró. Estamos todos esperándote. Los minutos se convirtieron en horas. Pequeños cambios comenzaron a manifestarse, una ligera arritmia en el monitor cardíaco, un movimiento casi imperceptible de dedos, párpados que parecían querer abrirse pero no lo lograban. Cada señal era como una pequeña victoria que celebrábamos en silencio. Le está costando, murmuró la enfermera, verificando nuevamente los signos vitales. Es normal después de este tipo de cirugía, pero... Dejó la frase incompleta, pero su preocupación era palpable. Estudié los monitores, buscando cualquier indicio de complicaciones. Sus patrones cerebrales muestran actividad, comenté, señalando una de las pantallas. Está ahí, luchando por regresar. Miguel no apartaba la mirada del rostro de Carmen. Le hablaba constantemente en voz baja, relatando anécdotas, haciendo promesas, como si tejiera un hilo de palabras para guiarla de regreso. Fue entonces cuando sucedió. Un parpadeo. Luego otro. Y finalmente, los ojos de Carmen se abrieron ligeramente, desorientados, buscando algo a que aferrarse en este nuevo despertar. Carmen, llamó Miguel, su voz temblorosa de emoción. Estoy aquí, amor. Estás en el hospital, pero estás bien. Sus ojos se movieron lentamente hacia la voz, enfocándose con dificultad en el rostro de Miguel. Intentó hablar, pero el tubo endotraqueal se lo impedía. No trates de hablar, le indiqué, acercándome para que pudiera verme. Todavía tienes un tubo para ayudarte a respirar. Pronto te lo quitarán si todo sigue bien. Sus ojos se dirigieron hacia mí, y vi en ellos un destello de reconocimiento. Luego, algo inesperado ocurrió. Carmen levantó su mano derecha con esfuerzo y formó un puño, excepto por su dedo índice, que extendió claramente. Está señalando algo, dijo Miguel, confundido. Pero yo entendí inmediatamente. No estaba señalando, estaba comunicándose. Mostrándome que podía mover intencionalmente su lado derecho, respondiendo la pregunta más urgente sobre posibles secuelas neurológicas. Movimiento voluntario del lado derecho, confirmé, sintiendo un alivio inmenso. Es una buena señal. Carmen asintió débilmente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Miguel la secó con infinita ternura. Te amo, le dijo. Y vamos a superar esto juntos, lo prometo. Carmen cerró los ojos nuevamente, agotada por el esfuerzo. La enfermera nos indicó que era normal, que iría despertando por periodos cada vez más largos.
Parece que entendió lo que está pasando, comentó la enfermera con satisfacción. Es una excelente señal. Salí para informar a la familia, dejando a Miguel unos momentos más con Carmen. En el pasillo, me encontré con la doctora Mendoza, quien venía a evaluar a la paciente. Ha despertado brevemente, le informé. Muestra movimiento voluntario del lado derecho y reconocimiento de personas. Excelente, sonrió ella. Si la evaluación neurológica completa resulta favorable, podríamos estudiarla más tarde hoy. Mientras caminábamos hacia la sala de espera donde aguardaba la familia, la doctora añadió, sabe, no todos los cavernomas requieren intervención quirúrgica. Con el correcto seguimiento y manejo, algunos pacientes pueden llevar vidas prácticamente normales. Lo sé, respondí, pensando en todas las posibilidades que se abrían para Carmen. Pero ahora tendrá que aceptar vivir con ciertos cuidados y restricciones. Y con personas que la aman sabiendo toda la verdad, completó la doctora. Eso hace toda la diferencia. Al entrar en la sala de espera, todas las miradas se dirigieron hacia nosotros, hambrientas de noticias. El padre de Carmen se puso de pie de un salto. Ha despertado, anuncié, y vi cómo la esperanza iluminaba sus rostros. Y hay indicios positivos, aunque todavía es pronto para conclusiones definitivas. La madre de Carmen rompió a llorar, abrazándose a su esposo. Los padres de Miguel intercambiaron miradas de alivio. Era solo el comienzo de un largo camino, pero por primera vez desde que Carmen se había desplomado en el altar, sentí que podíamos respirar. En ese momento, la puerta de la UCI se abrió y Miguel apareció. Su rostro mostraba una mezcla de emociones imposibles de describir. Todos contuvimos la respiración al ver a Miguel entrar en la sala de espera. Su rostro pálido y su mirada perdida enviaron una corriente helada por mi espalda. Se detuvo en el umbral, como si hubiera olvidado cómo caminar. Miguel, la madre de Carmen dio un paso hacia él, su voz quebrada por el miedo. ¿Qué ha pasado? Él levantó la mirada lentamente, como si le costara enfocar. Ella intentó hablar. La doctora Mendoza frunció el ceño. Intentó hablar con el tubo endotraqueal. Miguel asintió, pasándose una mano temblorosa por el rostro. Estaba muy agitada. Quería decirme algo. La enfermera dijo que no era bueno que se alterara así, pero Carmen insistía. Movía los labios alrededor del tubo, como si fuera cuestión de vida o muerte comunicarse. Voy a revisarla, dijo la doctora inmediatamente, dirigiéndose hacia la UCI. Espere, la detuvo Miguel. Hay algo más. Antes de que la sedaran de nuevo, ella escribió algo. De su bolsillo sacó una pequeña hoja de papel arrugada. La mano le temblaba tanto que casi la deja caer. El padre de Carmen se acercó y puso una mano en su hombro, como dándole fuerzas. ¿Qué escribió?, preguntó con voz tensa. Miguel desplegó el papel con dedos torpes. En él, con una caligrafía apenas reconocible, había 3 palabras: no es hereditario. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí que el aire se espesaba a nuestro alrededor mientras procesábamos lo que significaban esas palabras. Fue la madre de Carmen quien finalmente habló. ¿Qué significa eso? El cavernoma de Dolores era congénito. Los médicos siempre dijeron que había una posibilidad de que Carmen lo heredara. Todas las miradas se dirigieron a mí, esperando una explicación médica que yo no estaba seguro de poder dar. Mientras buscaba las palabras adecuadas, la doctora Mendoza regresó apresuradamente. Necesito al doctor Fuentes y a los padres de Carmen ahora mismo, anunció con una urgencia controlada que solo los profesionales médicos sabemos reconocer en toda su gravedad. Lo seguí hasta una pequeña sala de conferencias, dejando a Miguel con sus padres en la sala de espera. En cuanto la puerta se cerró detrás de nosotros, la doctora Mendoza desplegó varias imágenes en una pantalla. He revisado nuevamente las tomografías pre- y postoperatorias, comenzó sin preámbulos. Y hay algo que pasamos por alto en la urgencia del momento. Las imágenes mostraban el cerebro de Carmen desde diferentes ángulos, con el cavernoma claramente visible como una mancha irregular. Este tipo de lesión, señaló la doctora, no tiene el patrón típico de un cavernoma congénito. ¿Qué está diciendo exactamente?, preguntó el padre de Carmen, inclinándose para examinar mejor las imágenes. Estoy diciendo que esto no es una condición hereditaria, respondió ella. La formación y ubicación sugieren un origen traumático. ¿Traumático?, repetí, sintiendo una creciente inquietud. ¿Como resultado de un golpe? La doctora Mendoza asintió lentamente. Un traumatismo craneal significativo podría causar este tipo de malformación vascular secundaria. Carmen sufrió algún accidente en los últimos años.
Los padres de Carmen intercambiaron una mirada desconcertada antes de negar con la cabeza. Nada grave que recordemos, respondió su madre. Una idea perturbadora comenzó a formarse en mi mente. ¿Hay alguna posibilidad de que el trauma no fuera accidental?, pregunté cautelosamente. La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. La doctora Mendoza mantuvo una expresión neutral, profesional, pero vi el reconocimiento en sus ojos. Ella también había considerado esa posibilidad. No podemos especular sin hablar con la paciente, respondió diplomáticamente. Pero sí, un impacto deliberado podría causar este tipo de lesión. El padre de Carmen se dejó caer en una silla, su rostro repentinamente envejecido. Dios mío, murmuró. ¿Está sugiriendo que alguien le hizo esto a mi hija? Antes de que pudiéramos responder, un alboroto en el pasillo captó nuestra atención. Abrí la puerta para encontrar a Miguel forcejeando con un hombre que intentaba entrar a la UCI. El personal de seguridad corría hacia ellos. No tienes derecho a estar aquí, gritaba Miguel, mientras sujetaba al hombre por la solapa de su chaqueta. El desconocido, aunque algo en él me resultaba vagamente familiar, empujó a Miguel con fuerza. Tengo todo el derecho. Soy su prometido. La declaración cayó como una bomba en el pasillo. Los padres de Carmen salieron detrás de mí, congelándose al ver la escena. Alejandro, jadeó la madre de Carmen. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Lo conocen?, pregunté, confundido por el giro que estaban tomando los acontecimientos. Es el ex de Carmen, respondió el padre, su voz cargada de desprecio. Terminaron hace más de 3 años. El hombre, Alejandro, se giró hacia nosotros, su rostro contorsionado por una mezcla de furia y desesperación. Ella nunca terminó conmigo. Todo esto es un error. Carmen me ama a mí. Observé sus movimientos erráticos, su mirada desenfocada, los signos clásicos de alguien al borde de perder el control. Y entonces recordé dónde lo había visto antes, en una fotografía en el teléfono de Carmen, cuando ella me mostró la imagen de su madre mientras estaba semiconsciente. El mismo hombre aparecía al fondo, mirando directamente a la cámara con la misma intensidad perturbadora. Seguridad, llamé con firmeza. Este hombre no debe acercarse a la paciente bajo ninguna circunstancia. Mientras los guardias lo sujetaban, Alejandro comenzó a gritar incoherencias. Entre ellas, una frase que heló la sangre en mis venas. Si no podía tenerla, nadie más lo haría. Miguel se quedó inmóvil, el horror dibujándose lentamente en su rostro mientras las piezas encajaban. Las 3 palabras que Carmen había escrito desesperadamente cobraban ahora un significado mucho más siniestro. No era una aclaración médica lo que había intentado comunicar. Era una advertencia. El caos que siguió fue como una escena sacada de una película, pero con el dolor crudo de la realidad. Mientras los guardias de seguridad contenían a Alejandro, que seguía gritando amenazas y declaraciones de amor obsesivo, la doctora Mendoza ordenó reforzar la seguridad en la UCI. Miguel estaba paralizado, su rostro una máscara de horror y comprensión tardía. 3 años, murmuró. Hace 3 años ella terminó con él y comenzó a hablar conmigo en aquel bar. El padre de Carmen se acercó a Alejandro, temblando de furia apenas contenida. ¿Qué le hiciste a mi hija?, preguntó con voz ronca. La respuesta de Alejandro fue una risa desquiciada. Pregúntele a ella. Pregúntele por qué me dejó cuando íbamos a casarnos. Yo solo quería que recapacitara. Mientras la policía era llamada al hospital, tomé a Miguel del brazo y lo llevé aparte. Necesitaba alejarlo de esa escena antes de que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse. Necesito que me cuentes exactamente qué pasó hace 3 años, le dije con firmeza. Cualquier detalle podría ser importante ahora. Miguel respiró hondo, intentando calmarse. Carmen nunca habló mucho de su relación anterior. Solo dijo que había sido tóxica y que le costó mucho terminarla. Cuando nos conocimos, ella llevaba una gorra casi siempre. Decía que era por estilo, pero ahora... Su voz se quebró. Dios mío, ¿crees que él le golpeó en la cabeza? Es una posibilidad que tenemos que considerar, respondí con cautela. Pero no saltemos a conclusiones. Necesitamos que Carmen pueda hablar. La doctora Mendoza se nos unió minutos después, su expresión profesional pero con evidentes signos de preocupación. He adelantado la evaluación para estubar a Carmen. Neurológicamente está respondiendo bien, y dado lo que está sucediendo, necesitamos escuchar su versión lo antes posible. 2 oficiales de policía llegaron mientras esperábamos. Les explicamos la situación, siendo cuidadosos de separar los hechos de las especulaciones. Alejandro había sido retenido en una sala de seguridad del hospital, gritando sobre sus derechos y exigiendo ver a Carmen.
Tenemos que revisar su historial médico completo, dijo uno de los oficiales. Ha habido visitas a emergencias en los últimos años que pudieran documentar un traumatismo craneal. Ya estamos en ello, respondió la doctora Mendoza. Hemos solicitado sus registros de todos los hospitales de la ciudad. Las siguientes horas fueron una mezcla de tensión y esperanza. Mientras los padres de Carmen hablaban con la policía, Miguel y yo esperábamos noticias sobre su extubación. Finalmente, cerca del anochecer, la doctora Mendoza nos informó que Carmen estaba despierta, sin el tubo y capaz de comunicarse. «Quiere ver a Miguel», dijo. Y específicamente pidió que el doctor Fuentes estuviera presente también. La habitación de Carmen estaba en penumbra cuando entramos, con la luz tenue que suelen preferir los pacientes postoperatorios. Ella estaba semi-incorporada, su rostro pálido pero sus ojos alertas. «Lo siento», fueron sus primeras palabras, su voz ronca por la irritación del tubo. «Siento no haberte contado todo». Miguel se acercó a su cama, tomando su mano con infinita ternura. «No tienes que disculparte por nada», le dijo. Carmen negó débilmente con la cabeza. «Tengo que explicarles, a ambos. Pensé que había dejado todo eso atrás, que estaba a salvo». «Alejandro está aquí», dije suavemente. «Está siendo retenido por seguridad y la policía quiere hablar contigo». Un destello de miedo cruzó su mirada, pero fue rápidamente reemplazado por determinación. «Es hora de que sepa la verdad completa». Con palabras entrecortadas pero firmes, Carmen relató cómo su relación con Alejandro había empezado con romance, pero gradualmente se transformó en control y aislamiento. Cuando intentó terminar la relación, él se volvió violento. La noche que finalmente tuvo el valor de dejarlo, Alejandro la golpeó tan fuertemente la cabeza que perdió el conocimiento. Cuando desperté, estaba sola en el apartamento. Llamé a una amiga que me llevó al hospital, pero mentí. Dije que me había caído. Tenía tanto miedo. Su voz se quebró. «¿Por qué no lo denunciaste?», preguntó Miguel suavemente. «Me amenazó con herir a mi familia si lo hacía. Y en ese momento, le creí. Estaba aterrorizada. Después de eso, cambié de trabajo, de apartamento, incluso dejé de frecuentar los lugares que solíamos visitar. Pensé que lo había dejado atrás. Hasta que aparecieron los síntomas, concluí, las piezas encajando finalmente». Carmen asintió. «Al principio pensé que era estrés. Luego, cuando los dolores de cabeza y los mareos empeoraron, temí que fuera como mi madre. La idea de tener un cavernoma hereditario era aterradora, pero de alguna manera menos aterradora que enfrentar la verdad, que Alejandro me había dejado una marca permanente». Miguel estaba llorando silenciosamente mientras escuchaba. «¿Por qué no me lo dijiste cuando nos conocimos?» «Al principio, apenas te conocía. Luego, cuando nos enamoramos, tenía miedo de que me vieras diferente, como dañada o rota. Y con el tiempo, parecía que el pasado había quedado atrás. Hasta que los síntomas comenzaron». La doctora Mendoza y un oficial de policía entraron poco después. Con una fortaleza que me dejó asombrado, Carmen relató nuevamente su historia, esta vez como una declaración oficial. El oficial tomó notas detalladas y aseguró que se presentarían cargos contra Alejandro por agresión grave. «Los registros médicos que hemos recuperado confirman un traumatismo craneal hace 3 años», añadió la doctora Mendoza. «Y las imágenes actuales son consistentes con una lesión vascular secundaria a un impacto contundente». Las semanas siguientes fueron un torbellino de recuperación física, procedimientos legales y curación emocional. Carmen mejoró rápidamente, superando todas las expectativas médicas. Alejandro fue acusado formalmente y puesto en prisión preventiva mientras esperaba juicio, con evidencia suficiente para mantenerlo alejado por un largo tiempo. La boda, por supuesto, tuvo que posponerse. Pero como Carmen comentó con una sonrisa desde su cama de hospital, al menos ahora Miguel sabe exactamente en qué se está metiendo. 2 meses después, fui invitado a tomar un café con ellos en su apartamento. Carmen había recuperado su color y vitalidad, aunque una pequeña cicatriz asomaba bajo su cabello en la línea del cuero cabelludo, recuerdo de la cirugía que le salvó la vida. «He estado pensando mucho en el día de la boda», me dijo mientras servía el café. «En cómo notó los síntomas que nadie más vio». «Instinto médico», respondí con una sonrisa. «No», rebatió ella con suavidad. «Fue más que eso. De todos los neurólogos que pudieron haber estado en esa boda, estaba usted, el mismo que trató a mi madre años atrás. No creo en coincidencias tan perfectas». Miguel tomó su mano, el gesto ahora natural y reconfortante entre ellos. «Carmen ha decidido que fue el destino», explicó con una sonrisa cariñosa. «O quizás simplemente fue que presté atención,
sugerí. A veces, notar los pequeños detalles marca toda la diferencia. Carmen se levantó y buscó algo en un cajón. Regresó con un sobre que me entregó. Es una invitación, dijo. Hemos fijado una nueva fecha para la boda. Y nos gustaría que fuera nuestro padrino. Acepté, profundamente conmovido por el gesto. Mientras nos despedíamos esa tarde, observé cómo Miguel rodeaba protectoramente los hombros de Carmen con su brazo, y cómo ella se apoyaba en él con confianza absoluta. Habían atravesado fuego juntos y habían salido fortalecidos. En mi camino de regreso al hospital, reflexioné sobre cómo un pequeño detalle notado durante una ceremonia había desencadenado una serie de eventos que salvaron no solo la vida de Carmen, sino que también liberaron su futuro de las sombras del pasado. Como médico, había aprendido a ver los síntomas físicos, pero este caso me había enseñado a mirar más allá, a las heridas invisibles que las personas cargan consigo. Y mientras conducía bajo el sol de la tarde, me encontré sonriendo ante la idea de una boda que finalmente ocurriría, donde una novia caminaría hacia el altar sin secretos ni miedos, lista para comenzar un capítulo completamente nuevo. A veces, el final de una historia es solo el comienzo de otra mucho mejor.